Hola, en este nuevo video vamos a hablar de cómo realizar la sintonización de un controlador por reglamentación con el uso del lazo abierto. Entonces, analizando ese ejemplo que nos dice que se controla la humedad de una bodega de café con el uso de un ventilador que solo se enciende o se apaga, es decir, el elemento final de control, tiene una velocidad de 0.08 metros por segundo y se enciende una vez la humedad tiene un valor superior a 81.5%. Entonces, el elemento final de control en este caso será cerrado en falla porque depende de la energía eléctrica. ¿Cómo será la acción del controlador? Entonces, si se nos aumenta la concentración de la humedad, entonces, ¿qué debemos hacer? Prender el ventilador. Como es cerrado en falla, el controlador debiera enviar una señal alta, es decir, es de acción directa. Entonces, para hacer la sintonización, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Colocar el sistema de control en manual. ¿Qué es colocarlo en manual? Es decir, no unir la decisión que toma el controlador al elemento final de control. Es decir, rompemos esa señal que se envía. Entonces, en este caso, vemos cómo se rompe la señal. Entonces, ¿quién sería el escalón? El escalón es el cambio que va a tener ese elemento final de control, en este caso el ventilador, es decir, encenderlo o apagarlo. Para nuestro ejemplo, vamos a asumir que se aumentó la humedad dentro de la bodega de café, es decir, debemos encender el ventilador y vamos a mirar cómo varía ese porcentaje de humedad en función de esa variación del ventilador. De esta manera podemos iniciar la sintonización del lazo de control. Entonces, lo segundo es graficar la respuesta del proceso. Entonces, vamos a decir que se realizó un cambio escalón en la humedad, es decir, la humedad nos aumentó drásticamente hasta 98.7%. Entonces, como se nos pasó 81.5%, de una el ventilador lo vemos encender, así lo tengamos en manual, porque le quitamos la señal del controlador. Entonces, encendimos el ventilador. ¿Qué pasa? Vemos que hay un tiempo en el que no existe ningún cambio. Este tiempo vamos a ver que es el tiempo muerto. No tenemos un valor exacto porque es una gráfica. Seguido, pues tenemos cómo es el descenso de la humedad hasta alcanzar el valor de 81.4, es decir, el 0.01% por debajo de lo que requerimos. Entonces, en ese momento se apagaría el ventilador. Eh, de esta manera, pues ya tenemos cómo es la gráfica de la respuesta de nuestro sistema de control en lazo abierto. Para eso existen tres métodos para determinar cómo responde esta variable, pero vamos a aplicar el método de ajuste número 3, que es el que más adecua, pues considera el tiempo muerto y la constante de tiempo y la K. Entonces, para eso vamos a tomar dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, que son los tiempos en los que H alcanza el 0.283 delta H y el 0.62 delta H respectivamente. Entonces tiempo 1 sería tiempo muerto más tau tercios y tiempo 2 sería igual a tiempo muerto más tau, siendo delta H 81.4 menos 98.7 igual a menos 17.3, es decir, la H para tiempo 1 sería 93.80 y la H para tiempo 2 sería de 87.76. Si vemos, recordemos que es el tau. El tau es el tiempo en el que la variación alcanza el 63,2% de la variación total. Entonces, con estos datos que ya obtuvimos, a qué se considera tiempo 1 y a qué se considera tiempo 2, pues vamos a determinarlos de acuerdo a la gráfica. Entonces, recuerden que el tiempo 1 era el tiempo en el que H alcanzaba 93.80, entonces vamos a la gráfica, leemos 93.80, cortamos con la gráfica y obtenemos que el tiempo 1 es aproximadamente 26 segundos. Lo vamos a tomar en tiempos exactos para hacerlo un poco más sencillo, pero puede ser que sean entre más o menos 0,5. Igualmente determinamos el tiempo 2, en el que se alcanza una respuesta del 0.632 del delta H, es decir, 87.76. Si hacemos lo mismo que para tiempo 1, vamos a obtener que el tiempo 2 es aproximadamente 36 segundos. Listo, ya tenemos determinado el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo 1 en el que se alcanzó una variación del 0.283 y una variación para el tiempo del 0,732 del delta H. Entonces ahora con estos tiempos los vamos a reemplazar en las ecuaciones que teníamos. Tiempo 1 igual a tiempo muerto más tau tercios y tiempo 2 es igual a tiempo muerto más tau. Restamos ambas ecuaciones y de esta manera eliminamos el tiempo muerto, obteniendo que menos 10 es igual a menos 2 tercios. Es decir, la constante de tiempo es igual a 15 segundos. Por ende, el tiempo muerto sería 36 menos tau, sería igual a 21 segundos. Pero muchos diríamos, uy, tau es menor a tiempo muerto, es decir, que mi variable respondió y luego ya no. Entonces no, es de resaltar que el tau siempre es
luego de que la variable empieza a responder. Entonces ese tau es después de que la variable empezó a descender, no antes. Entonces el tau se considera esos 15 segundos como si se tomara el tiempo cero cuando empezó a responder. Entonces, teniendo estos datos de tau, tiempo muerto, pues vamos a determinar la última característica, que es la ganancia. ¿Quién es la ganancia? Sería la variación en la humedad con respecto a la variación en la velocidad del ventilador, es decir, 81.4 menos 98.7 sobre 0.08 metros por segundo, es decir, menos 21.100, menos 2.162,5 porcentaje H sobre metros por segundo. Lo reemplazamos en la función de transferencia. Entonces sería que la humedad es igual a menos 2162,5 sobre 15S más 1 por Euler a la menos 21S por la velocidad del ventilador. Entonces, ahora para aplicar el método de sintonización, para hallar el Kc, el tau i, el tau d del controlador, pues tenemos las fórmulas de asentamiento de un cuarto propuestas por Seeger y Nicol, en las que cada tipo de controlador pues tiene una fórmula diferente para cada uno de los parámetros. Entonces, para nuestro proceso consideramos que el controlador es de tipo PID. ¿Por qué? Porque es una variable difícil de medir. El porcentaje de humedad se considera que es necesario un controlador PID. Entonces, Kc sería igual a 1.2 sobre K, tiempo muerto sobre tau a la menos 1. Es decir, tenemos que la ganancia del controlador es igual a menos 3.96 por 10 a la menos 4 miliamperios sobre miliamperios. Recordemos que nos da negativa. ¿Por qué? Porque el controlador es de tipo directo, de acción directa. Luego hallamos el tau i, que nos dio 42 segundos, y el tau d, que nos dio 10.5 segundos. Reemplazamos estos valores en la función de transferencia para un PID tipo real, que es el que se utiliza verdaderamente en la industria, y de esta manera obtenemos que la función de transferencia es igual a la que vemos en la pantalla. Espero que este video haya sido muy provechoso. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.